Capítulo 5. Estoy perdiendo la memoria. El drama de la demencia. Apartado 1. Nuestros queridos ancianos. La demencia es una grave enfermedad que afecta aproximadamente al 5% de las personas mayores de 65 años y un 20 y 30% de las personas mayores de 85 años, convirtiéndose en uno de los problemas sanitarios más importantes y contradictorios que tiene planteado la sociedad actual. Abundando en los datos, se calcula que en Europa habría unos 2 millones de pacientes con demencia severa, apareciendo cada año unos 200.000 casos nuevos. Por un lado, el enorme avance de las ciencias médicas hace que vivamos más tiempo y también con una mejor calidad de vida, pero por otro lado, nuestra sociedad desprecia y margina a las personas mayores, a los sujetos que ya no son capaces de producir, de trabajar, de consumir como dicha sociedad desea. Una vez más nos movemos en una ambivalencia un tanto incoherente. Nos esforzamos en prolongar la vida de las personas para luego marginarlas y relegarlas al olvido y al ostracismo. ¡Qué absurda paradoja! Y es que los viejos, sobre todo en las sociedades occidentales, son incómodos, incordiantes, pesados, una y otra vez nos repiten sus batallitas y nos hacen perder nuestro valioso tiempo. Qué contraste tan radical con las culturas orientales, en las que la vejez es venerada de forma sistemática, en las que la vejez es el equivalente a la sabiduría y al sosiego, en las que la vejez, lejos de ser un lastre y una carga, es un alto honor aceptado y escuchado y respetado por toda la sociedad, incluidos los más jóvenes. Pero sería un grave error hacer equivalente vejez con demencia, error que cometen no solo los profanos, sino incluso lamentablemente a veces el propio personal sanitario no especializado en el tema. Una cosa es ser mayor, incluso muy mayor, y perder una serie de facultades por el paso y desgaste que el transcurrir de los años conlleva, y otra cosa muy distinta es la demencia, el envejecimiento prematuro y o patológico que conduce inexorablemente a un deterioro global de la personalidad. La demencia es en definitiva una penosa enfermedad para quien la padece, que le va a hacer perder las características psíquicas más definitorias y distintivas del ser humano. Y por qué no decirlo, es también un drama para todo el entorno familiar del paciente, que va siendo testigo impotente de ese deterioro progresivo, irreparable y global de uno de sus seres queridos. Apartado 2. ¿Qué es la demencia? De forma sencilla y coloquial podemos definir la demencia como la pérdida global de las funciones mentales superiores de una persona, que conduce a un deterioro del juicio crítico y del pensamiento, así como una serie de cambios en su forma de ser. Como reza un clásico aforismo médico, es el rico, la persona normal, que se ha empobrecido el demente. La demencia degenerativa primaria es la enfermedad de Alzheimer, la forma más frecuente, aunque no única, de demencia, ya que hay otras variedades tanto por su origen como su evolución. Transcurre generalmente de forma progresiva e insidiosa, empezando en sus momentos iniciales con fallos de memoria más o menos importantes y referidos curiosamente a los acontecimientos más próximos, recordando en cambio el paciente con bastante precisión lo que aconteció hace más tiempo e incluso bastantes años. Poco a poco, y conforme el proceso avanza, su atención disminuye, apareciendo también una cierta desgana y desinterés por todo lo que le rodea, presentando en ocasiones transgresiones elementales de las normas de convivencia social, dato este que empieza a alarmar a la familia, quien ve como su ser querido hace y dice cosas que en modo alguno son coherentes con el nivel sociocultural que hasta entonces presentaba.
No es infrecuente en estos estadios de la enfermedad la aparición de complicaciones legales derivadas de la desinhibición de su conducta. Posteriormente aparecen otros síntomas como la desorientación, lo que conlleva al paciente a no recordar el lugar donde están determinados objetos, por los que llegan a creer a veces que se los han robado, que se llama ideación delirante. También es frecuente que no recuerde situaciones, fechas o nombres muy habituales para el enfermo, e incluso en las fases más avanzadas pueden perderse por lugares que hasta ese momento frecuentaba. Poco a poco, la desorientación en el tiempo y en el espacio se incrementa, el pensamiento se hace incoherente, siendo imposible mantener una conversación con el enfermo, hasta que paulatinamente el paciente se convierte en una auténtica piltrafa humana, teniendo que ser atendido en las actividades más elementales de la vida, como son el aseo personal, darle la comida en la boca, vestirle y desnudarle, etc. De esta forma transcurrirá su existencia hasta que llegue su fallecimiento. Esta muerte generalmente es debida a procesos infecciosos intercurrentes. Ni qué decir que esta evolución no es siempre la misma ni afecta a todos los pacientes por igual, predominantemente según el tipo de demencia que se trate, en unos casos los síntomas delirantes, en otros alteraciones afectivas o conductuales, en otros fluctuaciones rápidas con mejorías y recaídas alternantes, etc. Dentro de las demencias existen diferentes variedades, como la demencia de Alzheimer, que puede tener un inicio precoz o tardío, denominándose en este último caso como demencia senil tipo Alzheimer, que es la que hemos descrito en las líneas precedentes, siendo la más frecuente de todas las demencias. Luego está la demencia vascular o multifarto, que es la segunda en orden de importancia y caracterizada por comienzo brusco y con manifestaciones neurológicas muy importantes. Finalmente están las demencias traumáticas, tumorales, metabólicas, tóxicas, como las que se produce por consumo continuado y excesivo de alcohol, etc. Apartado 3. ¿Cómo saber que estamos ante una demencia? El diagnóstico de un paciente con demencia es complicado, sobre todo en sus formas iniciales, y requiere poner en marcha toda la destreza y habilidad del personal sanitario. Lo primero y fundamental es la realización de una cuidadosa historia clínica, que en este caso, dadas las características de la enfermedad, debe ser contrastada con la versión de familiares, que permita saber si la información que el paciente nos relata es fiel y veraz. Una vez realizada la historia clínica, en la que figuran antecedentes personales y familiares, biografía del sujeto, hábitos tóxicos, etc., se debe proceder a un estudio sistemático del paciente, efectuando una exploración física minuciosa y, por supuesto, neuropsicológica. En obligado hoy en día realizar siempre, además de una analítica en sangre y orina, un escáner cerebral, que nos servirá para descartar tumores, hematomas, infartos, etc. También el escáner nos permitirá ver la existencia de atrofia o envejecimiento tanto en la corteza cerebral como de la zona subcortical, en dilatación de los ventrículos cerebrales, que aunque no son definitorias para el diagnóstico, sí nos puede orientar en cuanto al pronóstico. Son muy útiles y de fácil manejo una serie de escalas reconocidas internacionalmente, como la escala de deterioro global de Reisberg o la escala de severidad de demencia de Hughes, o el sencillo pero extremadamente eficaz Mini Mental de Folstein, entre otras.
Existe otro tipo de pruebas psicométricas como el test de Wechsler y de Luria, que permiten una mayor precisión diagnóstica, aunque tienen como inconvenientes su laboriosidad y el que han de ser realizadas por personal entrenado en la ejecución de dichas pruebas. Es muy importante tener presente que hay dos situaciones clínicas que pueden presentarse a confusión con la demencia y que debemos distinguir claramente, ya que su tratamiento y pronóstico son muy diferentes. Por un lado están los llamados cuadros confusionales, muy frecuentes en personas mayores tras ingresos en hospitales o por consumo de medicamentos, infecciones, etc. La segunda situación que puede presentarse a confusión es la llamada pseudodemencia depresiva, que no es otra cosa que una depresión en la que predominan algunos síntomas cognitivos como la pérdida de memoria, la dificultad de concentración, etc. El diagnóstico correcto, como ya hemos dicho, es fundamental, ya que el tratamiento va a ser muy distinto y además bastante eficaz en estos dos últimos casos. Apartado 4. Tratamiento de la demencia. La demencia degenerativa primaria o enfermedad de Alzheimer no tiene por el momento un tratamiento lo suficientemente efectivo, ya que al desconocerse las causas que la originan quedan muy limitadas, obviamente, las posibilidades terapéuticas. No obstante, existe una amplia gama, quizás demasiado amplia, de productos como los vasodilatadores, los activadores metabólicos neuronales, los calcitagonistas, etc., que se están empleando con resultados moderadamente satisfactorios. También son útiles el empleo de psicofármacos para controlar los trastornos del sueño y de conducta que, sobre todo en las fases incipientes de la enfermedad, muchos pacientes presentan. Entre los psicofármacos son los neurolépticos los más utilizados y concretamente el haloperidol, ya que es uno de los más seguros y también de los que mejor controla los trastornos conductuales. Últimamente ha aparecido otros neurolépticos nuevos como el suclapentizol, cuyo nombre comercial es el cisordinol, que también está dando resultados muy eficaces para reducir sobre todo los trastornos del sueño y los cuadros de agitación tan frecuentes a veces en estos pacientes. En aquellas situaciones en las que la demencia sea secundaria a otro proceso como puede ser un tumor, un problema metabólico o un traumatismo, etc. El tratamiento será lógicamente el de la causa primaria, siendo este tipo de demencias las que suelen tener mejor pronóstico. Pero si limitada a nuestra capacidad de actuación debe, desde el punto de vista farmacológico, sí se puede mejorar notablemente la calidad de vida con una serie de cuidados a nivel familiar e institucional. Como ya apuntábamos al inicio de este capítulo, es cierto que ahora se vive más tiempo, pero también es cierto que las personas que sobreviven son muchas veces personas enfermas. Habiendo pasado los médicos de ver pacientes jóvenes con patologías agudas o una patología crónica y en personas cada vez más jóvenes. En este sentido es preciso tener presente que la demencia no es una enfermedad exclusivamente personal, sino también familiar y ambiental. Y aunque nadie duda que el medio familiar es, en principio, el más adecuado para tratar casi cualquier tipo de dolencia, esta regla, como todas, tiene sus excepciones, ya que las actitudes familiares varían notablemente desde las que se dedican por completo y casi con exceso al cuidado del paciente, hasta aquellas en las que hay una respuesta hostil y de despreocupación, pasando por las familias que se autoinculpan de la enfermedad. Además, ese tipo de actitud familiar frente a la enfermedad es muy importante tener presente que no todas las demencias son iguales, ni en su gravedad sistemática ni en el curso evolutivo.
Así, en cierta manera, comprensible que la tolerancia familiar sea mucho menor cuando el paciente presenta trastornos conductuales graves, reacciones agresivas, inversión del ritmo del sueño, trastornos psicóticos, etc., que cuando nos encontramos con una persona relativamente joven, en la que el deterioro no es todavía muy importante, que puede valerse por sí misma y que solo requiere una vigilancia y control relativo. En esta situación, el paciente puede recibir un tratamiento ambulatorio y no estar indicado un internamiento en unidades de larga instancia. Cuando la demencia progresa y la sintomatología se agudiza e impide la permanencia del enfermo en su domicilio, creemos que, al margen de planteamientos éticos y morales, está plenamente indicado, desde la perspectiva médica, el ingreso del paciente en unidades crónicos, donde va a recibir los cuidados especiales que necesita y que, en un medio familiar convencional, va a ser imposible proporcionarle al no estar preparado para atender la evolución y las complicaciones que estos pacientes pueden tener. Complicaciones, algunas de ellas tan importantes como la incontinencia urinaria, la impactación fecal, la agitación psicomotora, el negativismo alimenticio, las huidas del domicilio, etc. Muchas veces las abnegadas conductas de algunas familias creemos que están motivadas por sentimientos de culpabilidad y de compensar aquello que no se hizo cuando el demente era más joven y no padecía todavía la enfermedad, que por un convencimiento maduro de que es ese y no otro el comportamiento a seguir. También es frecuente ver cómo el atender al enfermo en casa y no llevarle a un centro asistencial responde más al qué dirán que realmente a la convicción personal que a la permanencia en el medio familiar es la mejor situación. No seamos hipócritas. Si realmente estamos madura y serenamente convencidos de sacrificar una parte de nuestra vida atendiendo a ese padre o a esa madre portadora de una demencia, hagámoslo, pues nos dará alegría y no será una carga insufrible. Pero si no estamos por la labor, si no mueve más la apariencia que la convicción, si nuestra capacidad de sufrimiento, paciencia y tolerancia no es tan elevada, llevemos al demente a una institución que, aunque no le proporcione el cariño que solo la familia puede dar, le atenderá correctamente y con la dignidad que todo el ser humano se merece a través de un auxiliar de enfermería.